Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 16. Papey. Cuando Mao Mao hizo su primera visita en bastante tiempo a la consulta médica de la parte del palacio trasero, encontró a su eunuco residente tan tranquilo como siempre. Hacía tiempo que no te veía, jovencita, dijo el doctor, sirviéndote alegremente. Hace mucho más calor estos días, ¿verdad? Le trajo amablemente una bebida, utilizando un tratado médico en lugar de una bandeja. Mao Mao le arrebató el té y el tratado a la vez, deseando poder darle una colleja por abusar tan descaradamente de un objeto tan valioso. Como siempre, el doctor era el único que estaba en el despacho. No podía creer el poco trabajo que parecía hacer aquí. Tenía suerte de seguir teniendo un trabajo. Oh, todavía hace mucho frío, dijo Mao Mao, colocando una cesta de ropa sucia encima de su escritorio. Sí, todavía hacía frío en el aire. Hacía el suficiente frío como para que los mariposones dudaran en mostrar sus rostros. Tal vez el doctor solo sintiera que se había calentado porque estaba muy gordo. Mao Mao tendría que recoger muchas yerbas a medida que la nueva estación se afianzara, pero había algo que quería hacer antes de que eso sucediera, y eso era lo que la había traído hoy aquí. Normalmente no habría sido una tarea urgente, pero ella era quien era y el doctor era quien era. Por favor, jovencita, acabas de llegar. ¿Qué está haciendo?, preguntó el médico mientras Mao Mao sacaba algo del cesto de la ropa. Vaya pregunta. De la cesta, Mao Mao sacó un juego de artículos de limpieza y todo el carbón de bambú que pudo meter allí. Vamos a limpiar esta habitación. Sus ojos brillaron. Al parecer, 2 meses de disciplina de Suiren se le habían pegado. Sin nada que hacer en el pabellón de Jade, Mao Mao había acudido al único lugar donde tenía casi vía libre. Siempre le había parecido que el consultorio médico era una pocilga. Ahora el fuego estaba encendido y no había forma de apagarlo. ¿Cómo es eso?, preguntó el médico, pero su repentino ceño fruncido no pudo salvarlo. El doctor no era una mala persona, de hecho, era bastante bondadoso. Pero eso, Mao Mao lo sabía, era algo totalmente distinto a ser bueno en su trabajo. En la habitación contigua al despacho principal había armarios llenos de medicinas. 3 paredes se alzaban con cajones, un verdadero paraíso terrenal para Mao Mao, pero no todo era alegría y sol. Sí, podía haber muchas medicinas allí, pero era el doctor quien las utilizaba. Las que no usaba regularmente se llenaban de polvo o se las comían los bichos. Y luego estaba el mayor enemigo de una yerba seca, la humedad. Si se bajaba la guardia un segundo, los materiales se pudrían. Cuanto más calor hiciera, más humedad habría. Tenían que limpiar las cosas ahora, antes de que eso sucediera, o sería demasiado tarde. No es que a Mao Mao le guste especialmente limpiar. Tampoco tenía ningún motivo especial para ayudar aquí, ya que, con demasiada frecuencia, cuando visitaba el consultorio médico, era solo para matar el tiempo. Pero aún así, sentía que debía hacerlo. El sentido del deber latía en ella. Al igual que la molesta sensación de haber sido corrompida por Suiren. No tienes que hacer todo esto, jovencita. Seguro que otra persona puede encargarse de la limpieza, dijo el médico, sonando profundamente desmotivado. El tono de su voz hizo que Mao Mao lo mirara involuntariamente de una forma que normalmente reservaba para Jinzi. En pocas palabras, era como si estuviera mirando un charco lleno de larvas de mosquito. ¡Eek! El doctor se estremeció hasta el bigote de Locha. Cualquier gravedad que pudiera tener se desvaneció. Maldita sea, deja de hacer eso, se reprendió Mao Mao. Podía ser un charlatán, pero seguía siendo su superior. Al menos debía mostrarse respetuosa con él. De lo contrario, podría no poner galletas de arroz la próxima vez que ella apareciera. Había demasiados bocadillos dulces en la parte del palacio trasero, y poca sal. Sí, podríamos pedírselo a otra persona, dijo Mao Mao, pero ¿qué pasaría si accidentalmente cambiaran algunas medicinas mientras trabajan? ¿Qué haríamos entonces?
El médico se quedó callado. No era exactamente apropiado que Mao Mao se presentara a su antojo y decidiera limpiar, pero también se quedó callado. Difícilmente podría echarla. El médico que había estado cerca de Suirei había sido, efectivamente, según habían oído, castigado por la desaparición del espino blanco. Sin embargo, según Gao Sun, el hombre tenía demasiado talento como para dejarlo ir, en cambio, se limitó a sufrir una reducción de sueldo. Mao Mao empezó a revisar los estantes polvorientos, abriendo los cajones uno por uno y pasando un trapo por ellos. Tiró todo lo que obviamente se había estropeado y escribió el nombre de cada artículo en una etiqueta de madera. Los medicamentos que quedaban los metía en bolsas de papel nuevas y los devolvía a su sitio. Cuando había algo que requería una actividad especialmente intensa, hacía que el doctor lo hiciera. Su pierna aún no estaba completamente curada. Y el médico tenía un poco de sobrepeso, de todos modos, el ejercicio sería bueno para él. Ciertamente, aquí utiliza un papel fino, observó ella. La mayor parte del papel utilizado por la población era de baja calidad y desechable. El papel que duraba era demasiado caro para la gente corriente. En cambio, los plebeyos escribían casi siempre en tiras de madera. Había mucha leña por ahí, mucha de ella ya cortada lo suficientemente fina como para encender una hoguera. Eso era lo que utilizaba la gente. Y cuando terminaban, servía también como fuente de leña. La nación había exportado papel en una época, pero el antiguo emperador, o más bien su madre, la antigua emperatriz viuda, había prohibido la tala de los árboles utilizados para fabricar el mejor papel. La restricción se había suavizado un poco desde entonces, pero no lo suficiente como para satisfacer la demanda. ¿Por qué la emperatriz viuda había prohibido la tala de los árboles? Nadie se había preocupado lo suficiente por su vida como para preguntar en ese momento, pero teniendo en cuenta que la tala de esos árboles seguía siendo limitada, Mao Mao supuso que debía haber algún tipo de razón. El resultado era que en la actualidad, a excepción del material más fino, el papel se fabricaba con otros árboles, o yerbas, o telas viejas. Estos recursos eran menos fáciles de conseguir que los árboles y llevaban tiempo para procesarlos, por lo que eran más caros, y todo el tiempo y los problemas hacían que los productores trataran de encontrar atajos, lo que daba lugar a un producto de baja calidad. Así, el papel había adquirido la reputación entre la población de ser exorbitantemente caro pero no valía la pena, y no había logrado ganar terreno a pesar de ser más conveniente que la madera. Mao Mao exhaló. «Uf. ¿Todo terminado, jovencita?», preguntó el médico con esperanza. «No, solo a medias». Siguió un silencio decepcionante. Mao Mao, sin embargo, vio que la mitad del trabajo era lo máximo que podía hacer en un día teniendo en cuenta la magnitud de la tarea, y decidió ocuparse del resto al día siguiente. Dejó el carbón en la habitación para que absorbiera la humedad. Sin embargo, no tenía suficiente y pidió al médico que le pidiera más. El médico se masajeó los hombros mientras se dedicaba a preparar un tentempié. Trajo un zumo de fruta servido en una botella de cerámica. «Un dulce, eso es lo que hay que hacer cuando uno se siente cansado», dijo, mientras utilizaba una cuchara de bambú para poner puré de castañas y boniato en un papel. Le entregó una de las porciones a Mao Mao. «El viejo tiene un gusto muy rico». El boniato era difícil de conseguir en esta época del año, lo que hacía que un bocadillo así fuera un capricho particular, pero además, lo servía en papel de alta calidad como si hacerlo fuera algo completamente insignificante. Mao Mao limpió el boniato de un solo bocado y luego miró el papel, ahora manchado de huellas dactilares redondas. El material tenía un notable brillo. «Es un papel excelente el que estás usando», comentó. «Oh, se nota». Había sido un comentario fuera de lugar, pero parecía haber llamado la atención del doctor. «Mi familia lo produce. Incluso lo suministramos aquí al tribunal». Impresionante, ¿no? Lo es, en efecto. Eso explicaría por qué tenía un poco por ahí. Tampoco era un simple halago, Mao Mao podía ver que realmente era un material de alta calidad. Su padre siempre había escogido lo mejor de lo peor cuando elegía entre la selección de papel desechable para sus paquetes de medicinas.
El material de calidad era deseable para evitar la infiltración de humedad o el derrame de polvo, pero había que reducir los costes en algún lugar, y por el bien de los pacientes, no podía ser en los propios medicamentos. Pero había que ahorrar, no fuera que los suministros consumieran todo el beneficio y algo más. Tal vez podría conseguir que me vendiera algunos, pensó Mao Mao. Ya sabe, con un descuento amistoso. Ah, la ventaja injusta. Mientras pensaba, dio un sorbo a su zumo, que bajó dulce y tibio por su garganta. No para mí, pensó, y decidió calentar agua para el té. En el consultorio médico siempre había un fuego encendido, muy conveniente en momentos como este. Todo el pueblo colabora para hacerlo. Hubo un momento en el que realmente pensamos en tirar la toalla, pero afortunadamente, nos las arreglamos para salir adelante de alguna manera. Mao Mao no había preguntado por la historia de la vida del doctor, pero hoy parecía estar de buen humor. En el pasado, fabricar papel había sido suficiente para obtener beneficios, así que su familia se había concentrado en talar los árboles de la zona y afeitarlos lo más finamente posible para suministrar el producto. Era más lucrativo vender en el extranjero que en el país, así que su papel se convirtió en un bien comercial cada vez más importante. En su infancia, el pueblo había sido tan rico que el doctor podía pedir dulces cuando quisiera y comer todos los que quisiera. Sin embargo, por una u otra razón, quizás simplemente crecieron demasiado, la aldea provocó la ira de la antigua emperatriz viuda, que les prohibió cortar los árboles que utilizaban para fabricar su papel. Se vieron obligados a buscar otros materiales con los que producir, pero eso supuso inevitablemente un descenso en la calidad de su producto. Ahora las casas comerciales estaban enfadadas con ellos y habían dejado de hacer negocios con ellos. Los días de ensalada del pueblo habían terminado. El jefe de la aldea, que, de hecho, era el padre del doctor, se vio acosado por los aldeanos que le exigían que hiciera algo. Vio que la escritura en la pared proverbial, que ya no podían seguir fabricando papel como lo habían hecho. Sin embargo, no todos los habitantes de la aldea podían o querían ver esta realidad, y una gran cantidad de ira se centró en el jefe y su familia. Mao Mao escuchaba pacientemente, vertiendo agua hervida de una tetera en una taza. Se me rompió el corazón cuando mi hermana mayor vino aquí al palacio trasero. La aldea se había establecido en un lugar ideal para fabricar papel, pero no para mucho más. Decidieron trasladar la aldea, pero carecían de recursos. Por aquel entonces, el palacio trasero buscaba más mujeres de palacio, por lo que la hermana mayor del doctor respondió a la llamada. Se rió y dijo que la próxima vez que la viera sería una madre para el país, pero al final no la volví a ver. ¿Qué hacer exactamente con ellos mismos seguía siendo un problema en la nueva tierra? Se necesitaban más recursos, y ahora la hermana menor del doctor se ofreció a seguir a la mayor en la retaguardia del palacio. Y finalmente me decidí a ir. Realmente no había otra opción, dijo el doctor. A medida que el palacio trasero se ampliaba, era inevitable la necesidad de más eunucos. Sin embargo, su oferta era más escasa que la de las mujeres y, por tanto, su precio era más elevado. Lo ha tenido más difícil de lo que pensaba, pensó Mao Mao mientras bebía su té. Cuanto más limpiaba uno, más cosas veían que había que limpiar. Mao Mao terminó con éxito los botiquines el segundo día, pero ahora la habitación de al lado le molestaba. El curandero hizo una limpieza básica, al parecer, pero no parecía tener ojo para los detalles. Mao Mao dedicó el tercer día a quitar las telarañas del techo y a limpiar cuidadosamente las paredes, y después quiso organizar el equipo. El doctor tenía bastantes, según había descubierto, y todo lo que no utilizaba lo metía en una de las otras habitaciones. ¡Qué desperdicio!, pensó mientras examinaba la siguiente habitación. Le habían dado a entender que no se utilizaba, pero para Mao Mao era un tesoro. Ella y el curandero abordaron los montones de tratados médicos, Mao Mao con una sonrisa radiante en el rostro y el médico con un aspecto más bien sombrío. De este modo, y por encima de los pucheros del doctor, pasaron 7 días enteros limpiando. Durante ese tiempo, Mao Mao también había estado haciendo catas de comida para la consorte Shokugou, pero no había ocurrido nada fuera de lo normal. Fue por entonces, mientras el doctor pulía a regañadientes un mortero y una maja, cuando otro eunuco se presentó en la consulta médica.
El curandero había recibido una carta. Bueno, ¿qué tenemos aquí?, dijo el doctor. Cogió la carta con avidez, espiando una oportunidad para hacer un poco de holgazanería. ¿De quién es?, preguntó Mao Mao. En su mente, estaba siendo puramente cortés, pero el doctor respondió, es de mi hermana menor. Le mostró la carta, que estaba escrita en un papel agrietado e irregular que hizo que Mao Mao se preguntara si se había fabricado con algas. Era el tipo de producto de baja calidad que podría utilizar una persona normal. Creía que había dicho que su familia fabricaba papel, pensó. Tal vez la hermana pensó que un lote estropeado era lo suficientemente bueno para escribir a un miembro de la familia. Sin embargo, al hojear la carta, el rostro del médico adoptó una expresión de asombro y sus ojos se clavaron en la página. Mao Mao se acercó a él, curiosa por lo que ocurría, pero justo en ese momento los hombros del doctor se desplomaron. Se deslizó débilmente en una silla, agachó la cabeza y dejó caer la carta sobre la mesa. Unas pocas palabras saltaron a la vista de Mao Mao. Nuestra comisión imperial puede ser retirada, pero el doctor había estado presumiendo ante Mao Mao justo el otro día de cómo su familia suministraba papel a la corte. Me pregunto cuál puede ser el problema, dijo el doctor, casi para sí mismo. Y justo ahora hemos podido empezar a producir más suministros. Una comisión imperial, o la falta de ella, podría tener importantes consecuencias para los ingresos de la familia. Los tipos de lujo que compraban papel de alta calidad no podían resistirse a la idea de que estaban usando el mismo material que el emperador. ¿Producir más?, preguntó Mao Mao. ¿No han empezado a recortar gastos, verdad? Acarició el papel rugoso de la carta. Nunca lo harían. Tienen más ganas de trabajar que nunca desde que tienen ese güey. Hoy en día hace todas las cosas que siempre hemos necesitado que haga la gente. ¿Por qué debería cambiar algo? Fabricar papel implicaba una gran cantidad de trabajo físico. El trabajo debería ser más fácil con un güey que hiciera todo el trabajo pesado. Y, sin embargo, si esta muestra sirve para juzgar, puedo ver por qué el tribunal no estaría interesado. Mao Mao recogió la carta y la agitó ante el doctor. El papel de baja calidad se desintegraba si se mojaba lo más mínimo. Además, la superficie irregular daba lugar a unos caracteres escritos horribles. El médico permaneció en silencio, como si admitiera tácitamente que sabía que la elaboración era deficiente. Finalmente, se inclinó tanto hacia adelante que su cabeza estaba sobre la mesa. No sé qué es lo que está mal. Mao Mao, reconociendo que ahora no era el momento de limpiar, estudió el papel con atención. Gran parte del papel que circulaba entre los plebeyos era de dudosa pureza, hecho de hebras de fibra de muchas plantas diferentes. Como las fibras no se cortaban con cuidado, el pegamento se endurecía de forma inconsistente, haciendo que el papel se hiciera jirones. Su inspección, sin embargo, mostró que las fibras de esta muestra eran de tamaño uniforme y de un grosor medido con diligencia. Sin embargo, la superficie era irregular, y un suave tirón bastaba para arrancar una esquina de la carta. Mao Mao inclinó la cabeza con curiosidad y volvió a leer la carta. Decía que la familia seguía empleando los antiguos métodos de fabricación del papel, y que utilizaba los mismos materiales de siempre. La hermana menor imploró a su hermano que les aconsejara lo que debían hacer, pero, lamentablemente, el medio hombre que era su hermano parecía no saber qué hacer. Ella menciona un método de fabricación de papel con métodos antiguos. ¿Qué métodos utiliza exactamente? Mao Mao terminó de secar el mortero y la maja y los devolvió a la estantería. Luego puso una tetera para que se relajaran. ¿Los mismos que utiliza todo el mundo?, respondió el curandero. La diferencia es que nuestra familia es muy particular en cuanto a cómo descomponemos los materiales y cómo hacemos el pegamento. No puedo decir más que eso. No es tan hablador en este tema, pensó Mao Mao. Sacó un recipiente de hojas de té de la estantería. Estaba rebuscando en él, tratando de decidir cuál sería bueno, cuando un poco de arrurruf prácticamente saltó hacia ella. Lo cogió y lo echó en una taza de té. Luego volvió a poner la tetera en el fuego para que hirviera. ¿También eres exigente con el agua?, preguntó. Utilizamos agua de manantial calentada a una temperatura muy precisa para que el pegamento se fije bien.
pero no puedo decirle más. Es un secreto comercial. Ese era el doctor que conocía, pensó Mao Mao, mientras dejaba otra taza de té. La llenó de agua caliente y la removió asiduamente con una cuchara antes de que se enfriara, produciendo una papilla viscosa. Té de arrurús. ¿Y el pegamento? ¿Lo hervís con el agua que le sobra al lavar el arroz? No, nos tomamos la molestia de disolver la harina de trigo en ella, como se supone que hay que hacer. Si no, no se pega bien. Nada más hablar, el médico se tapó la boca con la mano, pero a Mao Mao le daba igual que utilizaran agua de arroz o harina de trigo o cualquier otra cosa. Puso el té de arrurús delante del médico. En ese caso, ¿dónde guardas el buey?, dijo. Me temo que no lo sé. Él la miró como si preguntara, ¿por qué el arrurús? Pero, sin embargo, comenzó a sorber el líquido caliente. Se pegó a la taza de té, haciendo que fuera difícil de beber. Jovencita, creo que se ha equivocado en las proporciones. Es imposible beber esto. Mao Mao le pasó una cuchara. Mis disculpas. Estaré encantado de decirle cómo hacer que se pueda beber. ¿Quieres probarlo? ¿Qué debo hacer? Mao Mao se llevó brevemente la cuchara a la boca, luego la metió en el té y removió enérgicamente. Luego lo volvió a hacer, y luego otra vez. Un poco descortés, comentó el doctor con el ceño fruncido, pero hizo lo que ella le mostró. A medida que se metía la cuchara en la boca repetidamente y luego revolvía, empezó a producirse un cambio. Se está volviendo menos almidonado, observó. Yo creo que sí. De hecho, ahora es prácticamente acuoso. El doctor parecía bastante impresionado. El arrurús y el pegamento son bastante similares, ofreció Mao Mao. Supongo que se podría decir que... Me pregunto si la saliva diluye el pegamento del mismo modo que el arrurús. Efectivamente. La boca del doctor se abrió. ¿De qué hablas? No fue tan rápido en la captación como Mao Mao hubiera querido. Prácticamente se lo estoy restregando, pensó, pero decidió darle una pista más. Los bueyes, creo, producen una gran cantidad de babas. Sí, ahora que lo mencionas, supongo que es cierto. ¿Y si averiguas dónde bebe el buey su agua? Solo para estar seguros. Mao Mao, resuelto a no decir nada más, limpió las tazas de té, y rápidamente volvió al pabellón de jade. El doctor debió de darse cuenta por fin, ya que se apresuró a redactar una carta y salió a toda prisa del consultorio médico para enviarla. Mao Mao contempló lo que haría cuando terminara de limpiar. Pero es cuando las cosas parecen más tranquilas cuando el desastre suele acechar.